Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, grabamos este video para explicar un poquito las consignas del cuarto módulo y algo de teoría que es necesario para que puedan realizar las actividades. Bueno, en primer lugar, realizar un pequeño repaso de las escuadras, la escuadra de 45 grados y tenemos la escuadra de 30-60 grados. Acá podemos visualizar las dos escuadras, las dos comparten un ángulo de 90, ¿sí? Ángulo de 60 grados en este extremo, el más chiquito de 30 grados, entre los tres suman 180. Y la otra escuadra, que es la de 45 grados, más de forma cuadrada, tenemos los 90 grados igual que la de 30-60, y la diferencia es que sus dos extremos tienen 45. Con esas dos escuadras, ¿sí? Con la combinación de esas dos escuadras vamos a lograr una variedad de ángulos que podemos ver acá en la fotocopia. ¿Sí? Acá tenemos el círculo completo que tiene 360 grados, si comenzamos en 0, 45, 90, ¿sí? Pegamos la vuelta y volvemos a 360 grados. Fíjense que en cada extremo de la línea aparece la posición de la escuadra con la que vamos a lograr estos ángulos. 15, 30, ¿sí? 45. Estas dos las logramos independientes junto con la de 60 con las escuadras, digamos, por sí solas. El de 75, el de 15, lo logramos combinando dos escuadras, ¿sí? Ahí fíjense la posición. Bueno, y así sucesivamente vamos a lograr esta distribución de ángulos, ¿sí? Bueno, pasamos a la parte del transportador. Bueno, el transportador dice que me es un útil escolar que me sirve para medir ángulos. Tenemos el común, ¿sí? Yo tengo el de medio círculo, pero también tenemos el del círculo completo, ¿sí? Lo que hacemos, como dice bien acá en la parte de la explicación, es siempre verificar que me quede el ángulo de 90 y la línea horizontal, que me queden, digamos, alineados para lograr la ubicación de acá de este vértice, ¿sí? Que no me quede el transportador, digamos, así inclinado, sino que tengo que buscar la marquita de 180 y la del otro 180, alinearlo, ¿sí? Y bueno, y luego buscar la parte de la línea vertical a 90. Eso es lo que quiere decir. Vamos a la acotación angular. Bueno, dice que la acotación angular son aquellas acotaciones que, valga la redundancia, miden ángulos. Van a estar formadas las cotas mediante un arco, flechas de cota y un valor que lo voy a encontrar en este caso, a diferencia de las otras acotaciones, voy a expresarlo en grados, ¿sí? Porque estoy midiendo un ángulo. Entonces, vamos a mirar estos ejemplos. Tenemos el arco, ¿sí? Las flechas, línea auxiliar y el valor expresado en grados, ¿sí? Fíjense, acá tenemos otro ejemplo, hay varios ejemplos. Cuando el ángulo me permita, que el ángulo digamos que es relativamente grande, voy a anotar el número en el interior del ángulo, ¿sí? En este caso, digamos, queda bien, en este también. Pero estos ángulos más pequeños, por ejemplo este de 10 grados, lo voy a, digamos, sacar a uno de los lados, porque si digamos, lo escribo adentro, me queda como todo muy amontonado entre las flechas, el valor. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la flecha hacia afuera, en este caso, ¿sí? La punta siempre toca el ángulo. Acá tengo una punta y acá tengo una punta de flecha, pero la flecha la hago hacia afuera, ¿sí? Sacamos abajo, digamos, en un lateral ponemos la medida. En cambio, en estos, la flecha, de igual manera que toca el ángulo, pero la flecha la hago hacia adentro, ¿sí? Bien, pasemos a la parte de la actividad casi. Bueno, miramos esto que es a modo de concepto, pero nos va a servir. Dice que las cotas se deben ubicar de tal manera que en la posición se encuentren de esta siguiente manera.
Las cotas van giradas en el sentido contrario de las agujas del reloj y siempre quedan situadas sobre la línea de cota, siempre van arriba, ¿sí? Si consideramos a la circunferencia dividida horizontalmente, o sea, si tengo esta circunferencia y la divido acá en dos, mitad y mitad, dice que las cotas que estén situadas sobre el semiplano superior, o sea, acá, quedan colocadas siempre arriba, ¿sí?, de la línea de cota. Fíjense que acá el número está arriba. Ahora, en el semiplano inferior, ¿sí?, pero las cotas situadas en el semiplano inferior están dispuestas abajo, ¿sí?, o sea, entre el arco y los lados, adentro del ángulo. Fíjense que también empiezan a leerse arriba de la línea de cota, ¿sí? Eso es un error muy común que tienen varios, no digo todos, pero varios, en cuanto a la ubicación del número, siempre van arriba de la línea de cota, ¿sí? Bien, vamos a la actividad. Actividad 1, consigna que dice acotación angular. Dice, utilizando la teoría anteriormente desarrollada, acote los ángulos, si es posible, con la escuadra. Acá, a simple vista, nosotros estamos visualizando que tenemos 4 ángulos que son iguales. El círculo completo tenemos un recorrido de 360 grados. Entonces, si pensamos 360 grados dividido 4 partes iguales, tenemos 4 ángulos de 90. En este caso, también tenemos 4 ángulos de 90, solamente que estos ejes están dispuestos de otra manera, o sea, están girados. Entonces, acá que voy a acotar 90 grados, ¿sí? Acá tengo otros 90, pero están divididos en 2 ángulos. Entonces tengo 45, 45, 90, 45, 45, ¿sí? Acá tenemos 8 espacios, ¿sí? 4 arriba y 4 abajo. Si hacemos 360 grados dividido 8, me van a dar 8 ángulos de 45 grados cada uno. 45, 45, ¿sí? Y acá tenemos otro ángulo que es muy fácil de determinar. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos el compás, ¿sí? Una escuadra. Medimos 7 milímetros de separación y clavamos la punta del compás en el centro y hacemos, yo voy a hacer 2 nomás, ustedes hacen toda la vuelta entera. Vamos a hacer ahí, ¿sí? Fíjense, marco, vamos a marcar, vamos a proyectar la línea que me está marcando entre qué ejes voy a medir el ángulo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Flechita de cota, ¿sí? Flecha de cota acá y anotamos el valor. En este caso lo mismo, extendemos la línea, ¿sí? Línea, ya teníamos parte del arco trazado, ustedes hacen toda la vuelta. ¿Y qué hacemos acá? En la intersección hacemos las flechas y anotamos el valor, 45 grados en ese caso, ¿sí? Bien, consigna 1B, a partir de la suma, de la teoría de la suma de ángulos con escuadras, que sería esta, ¿sí? Esta combinación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trazar un círculo de 40 de radio, o sea, de 80 de diámetro. Yo lo tengo acá hecho en otra hoja, ¿sí? ¿Qué hacemos ahí? Dice que marca sus ejes con líneas de trazo largo y trazo corto en color rojo, que yo ya lo hice. Y luego vamos a comenzar a medir los ángulos desde el eje horizontal, comenzando con 15 grados. Luego, a partir de esos 15 hago 30, después 45, 60, ¿sí? ¿De dónde voy a sacar esos ángulos? Los voy a ir visualizando de la combinación de estas escuadras, ¿sí? Fíjense, si pongo la escuadra de 30 grados con la de 45, obtengo 15. Siempre prestando atención que la de 30 me quede en horizontal, ¿sí?
Bien, eso es lo que tienen que hacer. Entonces, a partir del eje horizontal, o sea, a partir de acá, comienzo midiendo 15 grados. Hago el eje. A partir de ese, hago el de 30, ¿sí? Bueno, voy a lograr 45 ahí. Bueno, 45. De ahí hago otro de 45, llevo acá. Bueno, y así toda la vuelta, marco los ejes y los acoto. Y luego, por último, hacemos, utilizando transportador, trazar y acotar los siguientes ángulos a partir de un extremo de la línea, ¿sí? Bueno, recuerden esta teoría de cómo apoyábamos el transportador, ¿sí? Vuelvan a leerla antes de resolver esa actividad. Esto que yo les explicaba anteriormente. Bueno, ¿cómo seguimos acá? Ángulo de 23 grados me pide, ¿sí? Un ángulo que no lo voy a conseguir con la combinación de escuadras ni con una escuadra solamente. Entonces, podemos utilizar cualquiera de los dos extremos de la línea para medir ese ángulo, ¿sí? En este caso yo voy a usar este, entonces voy a apoyar la marquita que hoy les decía y me voy a guiar con la línea horizontal, yo ya lo tengo marcado. Y el ángulo me da acá, 23 grados. ¿De dónde empiezo a contar? 0, ¿sí? 10, 20. Cada liñita, estas marquitas chiquititas representan 1. Entonces cuento hasta 23. Tengo acá la marquita. ¿Qué hacemos? Unimos, ¿sí? Y vamos a trazar una línea de aproximadamente 30 o 35 milímetros de largo. Yo lo voy a hacer de 30. Voy a hacer ahí la unión. Y luego, ¿qué hago? Mido, apoyo la punta en el vértice, ¿sí? Ahí lo inclino para que se vea. Y hacemos el arquito, ¿sí? Bueno, y ahí acotan. En el otro caso, el ángulo es 78. ¿Sí? Si lo apoyo así, por ejemplo, desde este extremo, 0, me va a dar por acá. Acá tengo los 90, me da por acá. Bueno, y también hago una línea de 30 a 35 de largo. En estas verticales lo puedo apoyar en este extremo o en el de abajo. Y lo mismo, o comienzo a medir desde el 0, ¿sí? O si lo apoyé desde acá, comienzo a medir acá desde este otro 0. ¿Se entiende? Bien, lo mismo con el de 47. Estos dos son relativamente parecidos. Vamos a la otra actividad. Acotación progresiva. La acotación progresiva dice que se trata de una acotación como si fuese acumulada. ¿Por qué? Porque comparte con lo que es la acotación en paralelo la misma línea de cota, ¿sí? Es como si fuese la acotación en paralelo, que ustedes tenían una cota acá, bueno, con las flechas, ¿no? Otra acá, otra acá. Es como si todas estas las aplasto, me quedan en una misma línea y va como acumulando la medida. Fíjense en este ejemplo. Este tramo mide 8, pero no es que este mide 18. 18 es lo que viene acumulando desde acá. Ustedes deberían pensar, ¿sí? Yo lo voy a medir, pero bueno, la escala de la fotocopia es distinta a lo que dice la cota, a la medición. Siempre como que el 0 lo voy a establecer en el mismo punto, ¿sí? El 48 es la medida final, o sea, el largo. Entonces, ¿cómo lo puedo ir pensando? Lo puedo ir pensando como para atrás. Vamos a ir como restando. Por ejemplo, ¿cómo lo pienso? Bueno, de acá hasta acá yo sé que mide 48. De eso estoy segura. Ahora, ¿cuánto mide este tramo, el de acá? No lo sé. ¿Cómo conozco esa medida? ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer 48 menos 40. Entonces yo sé que esto mide 8. ¿Sí? Si lo tuviese que dibujar. Este mide 8 y hasta acá me dice 18. Entonces, desde acá hasta acá tengo 18. Entonces, esta me diría 10. ¿Sí? Ese es el concepto básicamente de la acotación progresiva o acumulada. Comparten la misma línea de cota y va acumulando, o sea que va trayendo la medida anterior. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener que resolver estas dos figuras.
En esta figura, ¿sí? Voy a empezar a medir, fíjense, yo trazo una línea auxiliar, ¿sí? Acá, y otra línea auxiliar al final de la figura. Entonces, este es como si fuese mi 0, ¿sí? ¿Qué voy a empezar a acotar? Trazo una línea a 7 milímetros aproximadamente de separación, ¿sí? Y acá voy a ir acumulando todas las medidas. Como ya les digo, no es que cada uno mide lo que dice, sino que va acumulando lo que trae, digamos. Entonces, el largo total de la figura mide 117 milímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué acoto? De acá hasta acá 11, vamos a poner la escuadra. Tenemos, de acá hasta acá 11, de acá hasta este punto 24 y medio, de acá hasta esta, ¿sí? 39. De acá hasta esta 50, bueno, y así sucesivamente hasta llegar al final que me marca 117, ¿sí? Bueno, ¿y cómo acoto en el otro sentido? En el sentido, digamos, vertical. Yo voy a tomar de referencia este eje de simetría horizontal y como suponemos que la pieza es simétrica, o sea, hacia un lado y hacia el otro del eje es igual, y que esta pieza se fabrica en un torno, o sea que me la tendría que imaginar como si fuese en volumen de modo circular, lo que voy a acotar es desde el eje hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Lo mismo, tomamos este como si fuese el 0. Vamos a borrar esto. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? De acá hasta el final, yo sé que mide, ¿cuánto? 20. O sea que ya acá puedo completar la medida final. Bueno, de acá hasta acá, 9. De acá hasta acá, tenemos 14. ¿Sí? Entonces, ahí, fíjense, voy acumulando la medida que voy, digamos, arrastrando. Ese sería el concepto principal. Y por último, vamos a la acotación por coordenadas. Bueno, la acotación por coordenadas dice que es un sistema que mediante valores X e Y permiten ubicar un punto, ¿sí? El cual será, o sea, este punto será el centro de un círculo. Tenemos estos tres datos. El dato que me va a marcar la distancia en el eje de las X, que es el eje horizontal, el eje de las Y, que es el vertical, y el tamaño del círculo, que lo vamos a ver expresado como diámetro, ¿sí? Bueno, acá está la explicación y vamos directamente a la actividad y de paso explico el concepto. Bueno, en la actividad 3, acotación por coordenadas. Utilizando la teoría anterior, acote el ancho y el alto de la figura rectangular y complete la tabla. Bien, yo acá ya lo medí. Bueno, el largo lo puse arriba porque si no se me mezclaba acá con el texto. Entonces, a mí, en mi fotocopia, mide 68 por 39. Fíjense esto que siempre les remarco el tema de dónde ubico el número. El valor siempre va arriba de la línea de cota, o si hago la cota interrumpida, voy a borrar el centro, pero el número siempre me va a quedar mirando hacia el mismo lado, ¿sí? 39. ¿Cómo resuelvo esto? Vamos a resolver el 1. El 1, a ver, fíjense que acá dice coordenada 0, 0. Eje Y es el eje vertical y el eje X es el eje horizontal, como decía acá en la teoría. Bien, vamos a medir. El eje 0, 0 es este punto, entonces a partir de acá mido. ¿Qué mido? Vamos a medir en el eje X, que sería el horizontal, la distancia al centro, ¿sí? De la figura. Tenemos 12. Completo acá, 12 en X. En Y, ¿cuánto mide? Mide en Y 14. 14 en Y, ¿sí? Y medimos el diámetro del círculo, que mide 17 de diámetro tiene. Bueno, y de esta manera completo la tabla, ¿sí? Ahora
hacemos el proceso inverso. Tenemos los datos, pero no tenemos los círculos. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, yo acá marqué para ir ganando un poquito de tiempo, porque si no se hace ya muy largo el video. Tenemos coordenada 0 y tenemos 15 en el eje X, ¿sí? Entonces voy a marcar una linita auxiliar, ¿sí? Marcamos en Y 13, ¿sí? O sea que marco desde el eje 0, marco 13 y tengo la horizontal, donde se cruzan esas dos medidas, donde se cruza, las líneas donde se cruza el eje horizontal con el vertical, tengo el centro, ¿sí? A partir de este centro, ¿qué voy a hacer? Un círculo de diámetro 9, o sea que el radio es 4,5. Tendría que abrir el compás a 4,5 milímetros para lograr el círculo, ¿sí? De 9. Bueno, ustedes obviamente que lo hacen con compás y le ponemos 1, ¿sí? En el otro me va a quedar por acá el 2, 50, 20, donde tengo el punto, ustedes lo hacen prolijamente, abrimos 10, ¿sí? Radio 10 para lograr el diámetro 20 y hacemos el círculo y anotamos el numerito en un lateral, como está acá en la fotocopia, en el ejemplo. Bueno chicos, cualquier cosa se comunican con el profesor y terminan de resolver las consultas o las dudas que no hayan sido respondidas en el video. Bueno, saludos a todos y gracias.